Bienvenidos a una nueva entrevista. Estoy acá con uno de mis clientes, esta vez relativamente nuevo. Estoy acá con Nachito, que empezamos a trabajar hace 5 meses, más o menos 21, 22 semanas. Y bueno, está acá para contar un poquito su experiencia y poder inspirar a otros. Pero voy a dejar que se presente él. ¿Cómo andás, Nachito? Contanos un poquito a los que te están escuchando. ¿Qué haces, ¿Quién Emma? sos? La edad que tenés, a qué te dedicás, ponernos un poquito en contexto. Dale, bueno, primero que nada, un gusto estar acá. Gracias, Emma, por bueno, toda tu ayuda, por el espacio, todo. Eh, Soy ingeniero industrial, me dedico a trabajo en industrias, en automatización, en gestión de proyectos de esa índole. Y bueno, vivo en Buenos Aires, trabajo acá. Eh, Siempre tuve una cierta particularidad en mis rutinas en general porque viajo mucho por trabajo también, visitando clientes y demás en distintas partes del país. Y siempre costaba por ahí tener una cierta estabilidad en lo cotidiano, no solo en cuestiones por ahí de entrenamiento, que es algo que trabajamos mucho nosotros, sino en general, ¿viste? En todos los Sin aspectos de la dudas. vida. Pero bueno, sí, todo bien y hoy en día muy contento con lo que hemos logrado. Eh, Así que nada, un poco eso. No sé, creo que a lo mejor me queda alguna respuesta por Ah, dar, pero está muy bien. ¿Qué edad tenés, Nachito? eso. ¿Y cómo te encontrabas, tanto físicamente como mentalmente, antes de empezar a trabajar juntos, que empezamos en marzo nada más? Bien, tengo 31 eh, y antes de empezar a trabajar con vos me encontraba como en una etapa medio, te diría como hasta descuidado quizás. Ujú. ¿Viste? Como que uno siempre fui alguien que intentó tratar de mantener, aunque sea una cierta funcionalidad en el cuerpo, ni siquiera te digo estéticamente, más que nada tener un cuerpo por lo menos que Sí, pueda responder, me acuerdo que me comentaste mucho de la salud o que te preocupaba eso, que tenías esa visión exacto, el en tu tema vida, en tener el futuro. tal cual, tener un cuerpo saludable, o, por ejemplo, qué sé yo, que si te invitan a jugar un partido de fútbol, de pádel, lo que sea, de tenis, puedas estar presente ahí, ¿no? Y no estás ahí que sí, que no, o No lo estás padeciendo, no no estás lo estás sufriendo. padeciendo, exacto. Pero bueno, en el último tiempo, la verdad que un poco con consecuencia de toda esta vorágine de viajar, de trabajar, de entrar en un ritmo de vida, porque obviamente a medida que vas creciendo en trabajo, más responsabilidades, todo, y si no lo gestionas bien, Hace cuánto que tenés este estilo de vida de y muchísimo hará, viaje, de mucho estar arriba de vehículos, transporte, en otros lados? ¿Hace cuánto que tenés este estilo de vida? eh, mira, empezó hace más o menos 4 años, Ah, bastante. bastante, pero se intensificó, o sea, eran viajes esporádicos al principio, una vez cada 2 meses. Se intensificó a viajar casi cada 15 días, hace, sí, un año antes de que nos conozcamos, más o menos, este último año, digamos. A principios de 2025, entonces, más o menos. Claro, algo así. 2024 ya empezó a ser un poco más fuerte y en 2025 ya era una realidad, ¿no? Y bueno, estaba un poco en esa, como medio como que ya me había dejado de preocupar por los temas físicos, las comidas, ¿viste? La rutina del viaje te lleva un poco a todo eso. Y bueno, también un poco una cuestión mental. Siento como que uno por ahí busca también justificarse en tema de la rutina, Sí. pero caes en una cierta comodidad y en una cierta, no sé, como cierto como encierro mental, por así decirlo, de Ujú. que nada, estás como cómodo en situaciones que ni siquiera pensás cómo te afectan o qué persona te llevan a ser mañana, ¿no? Y en realidad con tus hábitos
estás construyendo quién vas a ser y es algo que no lo había interiorizado, digamos, hasta después de trabajarlo con vos. Eso, Estaba como ahí eso- medio estancado y descuidado, te diría, ¿no? Hasta el borde de quizá ese momento que estás disconforme con tu vida, pero no haces nada para cambiarlo, ¿viste? Medio como ahí, ese vaivén. bueno, eso es muy importante. Y ahora quiero preguntarte un poco por el clic de que hiciste, pero antes de eso, ¿cómo estabas a nivel físico con relación a tu cuerpo? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te veías? ¿Te gustaba? ¿No? ¿Cómo estabas un poco en ese punto? ¿Cómo te hacía sentir eso también? Bien. No me sentía cómodo con mi cuerpo. Tuve la suerte, o tengo la suerte, de siempre, dentro de todo, tener una genética un poco esbelta, de figura esbelta, pero obviamente el exceso de grasas, etcétera, no se disimula, digamos. Ok. Entonces, por más de ser flaco, digámosle, se empezaba a generar esa pancita, qué sé yo, ¿viste? ¿Lo Acumulación de notabas por ahí grasa en los en la costados. ropa o en el verano ahí cuando... Claro, eh, notás que te aprietan algunas bermudas, un jean, cuando estás en una pileta te invitan y capaz que ya no te copa sacarte la remera o no te la sacás tan cómodamente como si lo he hecho en otros años que he estado en otros mejor, por años? ejemplo, ¿no? Era un poco eso. Y entonces, esa incomodidad también como que te lleva a veces hasta decir que no a algunos planes, te empezás A a decir que encerrar no y todo algunos te lleva a una planes, espiral de encierro. a veces también que tu energía en esos planes esté puesto a, bueno, que no se me vea, o bueno, me evito ir para allá, porque bueno, está la Olvídate, sí. pileta y estás como un poco con la cabeza en ese punto ahí. Tal cual, no disfrutás la esencia del plan, digamos, tal cual, tal cual. ¿Y cuál fue ese clic? ¿Qué fue lo que te hizo decir, bueno, hasta acá llego, es hora de empezar a poner manos a la obra y cambiar esta situación? ¿Cuál fue esa situación o ese momento? Fue muy buena la pregunta. Siento como que en el fondo, viste, en algún momento había estado bien corporalmente, digamos, No me habías físicamente. comentado, comentado eso. En algún momento había estado bien y siento como que descansaba mucho en esa idea de, bueno, siempre puedo volver, Ujú. ¿no? Entonces como que siempre dije, en algún momento voy a buscar de nuevo ese físico. Lo que pasa es que los años empiezan a pasar y no sé, o sea, estoy pensando, pero hubo un momento en el cual me di cuenta de que, nada, de que ya, o sea, si no lo empezaba a hacer ahora no iba a volver a estar como antes, porque incluso es falso eso, digamos, o sea, uno no vuelve a estar como antes, o podés estar mejor o peor, digamos, o ser tu otra versión, pero de más adelante, de tu futuro, pero antes, con menos edad y otra situación, no iba a volver a estar así. Entonces, descansaba en algo que era una ilusión más que una realidad posible, ¿no? Y bueno, viste que hubo mucha cultura en crecimiento del tema de la salud física, además estos últimos años. Sí, sí, Eso, tras la pandemia esto ha crecido mucho. O sea, fue una mezcla claro, de como ese contexto social global, más también la democratización de las redes sociales, esto de la masividad absoluta, exacto, y se fueron combinando esos factores para que se exacto. consuma Eso, mucho fitness ahora. claro, eso empezó, indirectamente empezó a entrar en mi cabeza. Y también, algo que no te había contado antes, es que allá por antes de la pandemia, fines de 2019, yo atravieso un duelo fuerte en mi vida eh, con respecto a mi vieja. Y bueno, la cuestión es que ahí como que en esos momentos te dejan de importar un montón de cosas. Es como que no pierde el sentido, muchas cosas de la vida pierden sentido, ¿viste? Entonces, medio como eso también te lleva a un cierto encierro y a vivir más eh, desatento de las cosas, de tus aspectos de la vida. Y con el tiempo como que calculo que al haber estado transitando ese duelo, en algún momento me di cuenta
de que había descuidado mucho de lo que antes tenía, no solo en cuanto a mí, sino de amistades, viste, familia, un montón de cosas. Eh, y bueno, y eso también te lleva a querer trabajar y uno, yo siempre fui de la escuela de que sentirte bien con vos mismo te ayuda a sentirte bien con los demás. Y un poco fue eso también, eh, qué sé yo, Que te hablar ayudó a dar con, ese salto. sí, y ver a amigos, por ejemplo, que sí han estado progresando, no solo en su cuerpo, sino en la vida y demás, y eso te inspira. Y va, o a mí me inspiró mucho y decía, mirá, viste, en su momento te había comentado, yo te llamo en realidad por Tommy, a través de Tommy, y bueno, me había gustado mucho su evolución y realmente dije, yo también, a mí también me gustaría hacer ese proceso y estar en buenas condiciones y avanzando en todo, digamos, ¿no? No solo en lo físico. Qué importante ahí te hago una aclaración o te agrego un poquito, que qué lindo que te haya inspirado eso y no haya sido una escena o que te genere envidia, ¿viste? Porque Mm. a veces hay ciertas personas que la situación de crecimiento de otro genera como ese recelo o ese resentimiento. En cambio, a vos te ayudó a decir, quiero más, quiero también hacer mi propio camino y empezar, es momento de empezar. Así que Sí, bueno, sí. Me pasaba, no sé, hubo una época, ponele que varios del grupo estaban muy bien y capaz que íbamos a una pileta y estaban todos los pibes full trabados, ¿viste? Y iba a decir, este hijo de puta está impecable, ¿no? Yo quiero estar así. Entonces, ¿viste? Y al principio le echás la culpa a tu vida, a todo, y después es esto que te digo, como que creo te vas que, haciendo cargo un poco de creo como, que son las etapas del duelo, ¿no? En un momento como que miré hacia atrás, ya en otro momento de sentimental, y dije, ¿qué estoy haciendo hasta ahora? O sea, para los resultados que quiero tener. Entonces, claramente, te empezás a responsabilizar más y te das cuenta de que está en vos, es- ¿no? ese momento cuando entendés que es tu responsabilidad, que te empoderás, eso es clave, porque es bueno y Sí, malo a la vez. Es bueno porque la responsabilidad está 100% en vos. Y lo malo es que a veces si nosotros no tenemos como por ahí la idea bien acomodada o claridad en lo que queremos, muchas veces quedamos atrapados igual, pero creo que es un gran momento cuando nos empoderamos y decimos, che, yo puedo hacerlo, o sea, está en mi poder hacerlo, en seguir igual o en poder cambiar, y bueno, ahí está en tus manos, bueno, empiezo a mejorar o pongo de mí para ir para adelante, o bueno, o me sigo quejando también en la otra. Eso tal cual. me parece clave y que se repite mucho o a muchas personas en distintos momentos de su vida le pasa ese clic. No solo en lo físico, ¿eh? En muchas cosas. Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, yo lo empecé a hacer en lo físico cuando empezamos y me di cuenta que empezó a aplicar a todo. Porque vos empezás a seguir el plan y ves que lo podés hacer y pasan las semanas y ves que lo estás haciendo y cada vez más decís, pará, puedo hacer todo. Ujú. Es como que, viste, un cierto, no sé, empoderamiento, digámosle, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, coincido al 100%. Y ahora después te voy a preguntar un poco por cómo afecta o cómo sentís que afectó a otras áreas de tu vida. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿qué sentís que has conseguido físicamente en estos 5 meses? Bien. Primero que nada, verme al espejo y sentirme bien, que es algo que no me pasaba. Eso, voy de nuevo. Cuando empezamos yo te planteé, que creo que lo entendiste muy bien, el tema me interesaba más ejercitar por una cuestión de salud a largo plazo y un cuerpo funcional en la longevidad, digamos. Pero eso, consecuentemente, viene la mejora de la estética del cuerpo en ese entrenamiento, digamos. Y verme así en el espejo y bien me motivaba mucho. Es más, fue la razón de ayudarme a seguir, a ir al gimnasio los días de lluvia, ¿viste? O los días que estaba cansado y demás. Y después el notar que vas ganando más fuerza, que te moves mejor, que una pavada, caminas por la calle y estás mucho más firme,
que, que subís una escalera y no te tambaleás. Boludeces. No es que me andaba Bueno, tambaleando los para tumbos, pero cada, como que estás más seguro de cada cada uno paso. tiene un significado distinto y esto que decís vos depende del contexto, cada uno lo vive diferente. Así que para vos eso sea muy positivo me parece fantástico y que lo sientas de esa manera. Total, total, total. Entonces eso, viste, más que nada, eh, eh, y como un poco haberme conectado también con el cuerpo. Eh, Ok, Fue algo que me estuvo pasando mucho durante el plan. Viste, en algunos checks te he puesto, siento que hago más a conciencia el movimiento de este ejercicio. Es como que realmente estás más conectado con tus movimientos, entendés mejor cómo funciona tu cuerpo, cómo trabaja el músculo y qué sé yo, integralmente te vas como fortaleciendo. sí, sí, un nivel de conciencia por ahí más elevado y esto que decís vos es un proceso como bastante integral. Total. No solamente, o sea, para poder mejorar el físico uno tiene que hacer una serie de cambios internos que te habiliten a eso. Y uno, bueno, fue el clic este que hiciste, pero después también acomodar hábitos, tener la mentalidad correcta, de buscar ayuda, o sea, son una serie de cosas muy importantes que se vayan dando. Y a nivel, por ejemplo, mental, ¿cómo sentís que ha impactado esto o que has cambiado o ha mejorado? A nivel mental, bueno, la verdad que fue, creo que el mejor impacto que tuve. Sí, físicamente uno mejora, pero es más mentalmente, me parece. Me empecé a sentir mucho mejor, no solo conmigo, sino como con más energía. eh, Eso es fundamental. ¿Viste? Ya no me cansaba mentalmente la idea de tener que ir al gimnasio, sino al contrario, era como donde estaba el combustible, por así decirlo. Un segundito. Sale tranquilo. Perdón, justo me entró una llamada. Pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Mucho de eso, de sentirme mucho mejor, no solo conmigo, sino en cuanto a tener más pila, estar más predispuesto a incluso a hablar con las personas, como que te activa un tema químico cerebral que como que estás con más buena onda, digamos. Una cosa así. Es que se liberan un montón de endorfina en el entrenamiento, o sea, sobre todo esto que están relacionados a como una recompensa tardía, porque el entrenamiento te da eso, no es como las pantallas que te dan recompensa inmediata sin prácticamente esfuerzo, sino que esto es una cosecha de largo plazo. Primero en el día, porque uno se siente bien después de entrenar, sobre todo cuando Mm, fue un día pesado, feo, que así, cuánto le estoy metiendo y vas, te sentís increíble después, pero también cuando visualizás el progreso, cuando ves no sé, las métricas, las fotos del antes y el después, también te genera una satisfacción, una recompensa diferente que coincido, a mí también me ha pasado de que impacte de otra manera en mi vida, en ese sentido. totalmente, totalmente. Y te digo más, me ha ayudado mucho también en temas, uno va aprendiendo, ¿viste? Haces el plan, Ujú. vas aprendiendo entrenamiento, nutrición, un montón de cosas. Y eso después hasta me daba tema de conversación con gente laboral. Son pavadas, pero te facilita relacionarte también. O entras distinto a una sala de una reunión porque, no sé, te sentís mejor en postura, estás mejor con vos mismo. Entonces, mentalmente, como que bloquea un montón de. Como si desbloqueara excusas, ¿viste? Como si desbloquearas un montón de frenos eh, que antes estaban ¿Qué y como que tenías? ahora vos decís, no pasa nada, voy y hablo con la gente y está todo bien. Súper. ¿Cómo sentís que se adaptó el plan a tu vida? ¿Tuviste que por ahí que dejar muchas cosas de lado? ¿O te pudiste acoplar bien? Contame un poco eso, ¿cómo lo sentiste vos? Eh, no, siento que fue excelente la adaptación. Estaba pensando por ahí si en algún momento me costó. Realmente vos sabés que creo como que. Entrenamos siempre, recién ahora, después de 5 meses pasamos a 4 días, pero Sí, nosotros empezamos entrenando 3 porque el objetivo era, bueno, agarrar el hábito.
de volver a entrenar en el gimnasio, que era algo que por ahí te gustaban los deportes, pero por ahí el gym era como, bueno, no me gusta tanto, no tengo tanta Ujú. experiencia. Entonces fue como el objetivo, primero, recuperar ese hábito o instalarlo, mejor dicho. Sí, Entonces, instalarlo. hicimos simple, 3 días, en ese sentido. Sí, claro, tal cual, o sea, me trajiste ese recuerdo, ¿no? No disfrutaba de ir al gimnasio, ¿no? Renegaba de tener que ir antes, ¿no? Y con esto como que sí, como que instalamos ese hábito y ahora disfruto, o sea, quiero ir, ¿viste? Te venía jodiendo para ir más días. Y bueno, y creo que me costó no sé si fue pensado así o cómo, pero me costaba lo justo que me tenía que costar, ¿viste? Como Que no lo que yo, genere tanta resistencia. exacto, lo que yo podía pagar, digamos, el costo que podía pagar para ir. Fue como acompañándome progresivamente el costo de ir, cada vez se hizo menor, obviamente, eh, porque mi voluntad era mayor al ver los resultados, pero creo que estuvo muy bien adaptado, fue muy preciso porque me costó al principio ir y demás, pero no era un costo que decía, no lo puedo hacer. Imposible de Eh, sostener. claro, fue Sino que muy... fue paulatino, creciendo a medida que tus hábitos y tu mentalidad también fue creciendo en Sí, ese sentido. sí, sí, y incluso estando en distintos lugares durante la semana, yendo de acá para allá, eh, siempre pude, nunca fue algo tan alto como para no poder hacerlo, ¿viste? Un costo tan alto como para Sí. no poder... Obvio que siempre uno tiene que poner el esfuerzo y salir de la zona de confort. O sea, hay que ir a entrenar, hay que esforzarse, todo. Pero, No, ni pero hablar. fue como con la dosis justa para que tampoco fuera imposible. No hicimos nada de una rutina de 5 días, 2 horas por día, Exacto. interminable. O sea, que creo que el seguimiento semanal ayudaba Te mucho ayudó también. con eso. ¿Cómo sentís que se Sí. acomodó, por ejemplo, el plan a tu cuestión de los viajes, que suele viajar un montón? No, impecable, porque una particularidad es que yo tengo la suerte de poder viajar y ir al gimnasio en cualquier lado. Eso está bastante bueno, pero aún así creo que, bueno, ha habido lugares a los que he viajado, por ejemplo, cuando fuimos a Paraguay, que nada, pagaba el día en el gimnasio. A ese nivel de compromiso te lleva el plan de que decís, no lo quiero perder y en realidad cuando empezás a darte cuenta de que es más una inversión que un costo, mejor dicho, viste que hablábamos de costo, Sí. en realidad estás invirtiendo. Y creo que esa fue como lo que más me ayudó a que no me cueste justamente el plan, e incluso viajando, ir igual al gimnasio o mantener las comidas, que es algo bastante difícil, y aprender a, también en el plan vos me diste muchas herramientas para aprender a manejar un poco lo que son las macros, kilocalorías, opciones distintas de comidas. Entonces con eso vos por ahí viajando tenés más herramientas para decir, bueno, puedo cumplir, no puedo cumplir, o hago hasta acá, ¿viste? Adaptamos siempre un poco a las circunstancias de cada momento y supimos apretar el acelerador cuando podíamos, Exacto, a sacar, frenar un poco o en realidad desacelerar cuando era necesario, pero siempre con una visión de ir para adelante y, y siempre avanzar, aunque sea lento o rápido, pero siempre avanzar y siempre avanzando ahí desde ese lado. totalmente, totalmente. ¿Sentís que el proceso ha valido la pena estos 5 meses? Sí, totalmente. 100%. No, o sea, creo que te lo he dicho antes, no. Hoy creo estar en mejor versión, digamos, o estar construyéndola. Si yo pensaba que antes estaba bien, no conocía esto, digamos, claramente. Y, eh, y sí, la verdad que, nada, muy contento. He desbloqueado como, ¿cómo decirlo? Estados míos o facetas mías que no ni sabía que estaban o que las podía crear incluso. Así que me gustó mucho, me ha servido mucho. Qué lindo eso. Es muy importante construir la mejor versión en todos los aspectos de la vida, así como decís vos, física, mental Mm.
y que todos los aspectos de la vida como vayan fluyendo hacia el mismo lado. Totalmente. ¿Qué le dirías a alguien que está en tu situación o que está en donde vos estabas antes, en esa situación en donde no tiene los hábitos por ahí tan asentados, que no está conforme o no está satisfecho donde está en el punto con su físico, con su vida también? ¿Qué le dirías a esa persona para qué se está perdiendo de por ahí no tomar acción? Te Bien. dejo libre la Gran respuesta. pregunta, gran pregunta. Yo, a ver, lo voy a responder desde lo que quizá a mí me hubiese gustado escuchar en aquel momento, eh, que creo que es, es más no cuesta tanto, eh, y no hay que hacer algo perfecto, ni tampoco eh, tantos cambios de una, no significa patear el tablero de tu vida, digamos. Con hacer una sola cosa que para mí fue sumar pasos diarios, que es una pavada, ni siquiera te digo ir al gimnasio o comer bien, con sumar pasos diarios, ya eso es como, viste, el efecto Empieza la mariposa, rueda, ya empieza empieza la rueda. a Entonces, girar. exacto, y sí, es más difícil romper la inercia de esa rueda que está quieta y empezar a hacerla girar. Pero cuando empezó y una vez que llegaste a ese punto de que está andando, ya andás con ella, o sea, lo disfrutás. No. Es llegar a ese punto. Y para eso no tenés que cambiar tanto, sino una simple cosa, salir a caminar 3 veces a la semana, todos los días un poco, eh, 20 minutos, media hora, no te lleva a nada, te ponen unos auriculares. Yo realmente me di cuenta que con ese solo cambio ya me sentía mejor. Y volví a Bien. caminar, comía y decía, bueno, me voy al gym. Entrabas, Pero por un entrabas tema de ahí, eso, te destraba la cabeza. Es un saca. cambio chiquito. O si para una persona es comer bien, quizá, o hacerse un pollo en vez de una milanesa, buenísimo. Y vas a ver que te Sí, vas a sentir son, mejor. son micro decisiones en el día que a veces van sumando, ¿viste? Que te llevan a esa rueda. Y como decís vos, esto, los esfuerzos, se empieza Exacto, de un paso a la vez. exacto. Muchos, o sea, la gente, mucha falla porque quieren hacer todo junto a la vez, rápido, y no están Mm, preparados. Pero en cambio, así como hicimos nosotros, un paso a la vez, arrancamos con unos pasos mínimos, 4.000, 5.000, después cuando podíamos lo subíamos, 3 días de gimnasio, súper simple, la comida también, lo mismo. Todo ese paso a paso se hace fácil de llevar, esas pequeñas decisiones positivas van sumando, te motivan, se acumulan y todo eso te genera después un interés compuesto muy grande y se total. terminan dando los resultados ahí. Sí, sobre todo esto que hemos hablado en algunos momentos de que, viste, por ahí, a mí me pasaba, buscaba el plan perfecto. Vos sentís que en realidad si tenés que cambiar hacia una mejor vida, tenés que cambiar todo porque en teoría haces todo mal, como que lo ves así, viste. Y capaz que antes hablaba con, no sé, con el chat, con cualquier cosa, el plan perfecto que debería estar siguiendo, y en realidad ese ideal lo tenés que bajar a una acción. Después lo vas construyendo como, porque capaz que te das cuenta que ni siquiera era ese el ideal que tenías que hacer, porque te vas conociendo en el proceso y ves a dónde querés llegar. Y eso Se estuvo itera bárbaro. todo el tiempo en el proceso, se itera, se Exacto, prueba, lo que funciona se mantiene, lo que no se prueba otra cosa, exacto. organización, sistemas, comidas, lo que sea, o sea, todo funciona así. Y esa flexibilidad que vos me has aportado, particularmente en varias devoluciones, a mí me ha servido mucho para toda la vida, digamos, no solo para el gym, porque muchas veces vos me decías, ponele, yo te decía, no, acá esta semana estuve mal con esto, y me reía solo después cuando veía la evolución y decía, y vos me decías, en realidad fuiste más flexible en este punto, y eso ayuda también a sacar una cierta carga, porque vos sentís que estás mal, digamos, realmente, y no es así. Uno piensa que falló por Claro, tal vez un día en la semana eligió mal o bueno, se dejó llevar por
que había comida, se tomó algo y Tal piensa cual. que falló y se pone mal. Y cuando mirás en retrospectiva, o en realidad mirá objetivamente, tal vez fue medio puntito menos, pero ya Totalmente. fue una semana positiva que te acerca a tu objetivo, por más de que no haya sido perfecto. Total, total. Así es. Así que bueno, Nachito, la verdad que bueno, me encantó hablar con vos y todo el proceso que hiciste, muy contento con todo. Ya estamos planeando las etapas que se vienen, pero bueno, gracias por estos minutos, por compartir acá seguramente te van a escuchar muchas personas y vas a inspirar a varios a que tomen acción, a den su primer paso y bueno, tu mensaje ha sido muy, muy valioso con eso. Así que bueno, te agradezco por todo y los que nos estén viendo, nos vemos en la siguiente entrevista. Bueno, además, muchas gracias por todo, a vos también. Como te dije en un momento, no estaría acá si no hubiese sido gracias a tu acompañamiento, así que ojalá que muchos puedan aprovecharlo también y saber ver esa oportunidad que está ahí latente en sus vidas. Gracias por todo. Bien. Gracias, Nachito, y nos vemos en la próxima.